Beatriz es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana con doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora titular de la Universidad del Rosario en pregrado y posgrado. También es investigadora senior en conciencias en el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y coordinadora académica del proyecto Diagnóstico Regional de la Migración con enfoque de derechos humanos. María Teresa Palacios es abogada de la Universidad del Rosario, doctora en Derecho de la Universidad de Sevilla, profesora asociada de la Facultad de Jurisprudencia, coordinadora del doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos, directora del proyecto Diagnóstico Regional de la Migración con enfoque de derechos humanos y también es experta nacional e internacional en materia de migraciones. Para comentar el texto nos acompaña Diana Rojas, ella es consultora en temas de migración. Natalia, perdón, consultora en temas de migración y trata de personas. Bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y más lloviendo, entonces es todo un mérito que podamos estar acá, aunque seamos pocos reunidos en este espacio. El día de hoy, en el marco de la invitación que nos hace la librería Lerner y la editorial de la Universidad del Rosario, queremos compartir con ustedes el libro Migración y Derechos Humanos, el caso colombiano 2014-2018. Resultado del proyecto de investigación Diagnóstico Regional de la Migración en Colombia con enfoque de derechos humanos en este mismo periodo de observación 2014-2018. Se trata de una propuesta construida al interior de la red sociojurídica, lo cual conjugó el trabajo de 21 universidades a lo largo del país y 43 investigadores. Este trabajo básicamente se condensó en realizar diagnósticos locales y regionales para comprender un poco lo que había significado el cambio de la migración y el cambio del perfil, en el caso colombiano, construido desde la región. El proyecto se sustenta en la caracterización de los migrantes que se encuentran en el territorio nacional a partir de 4 derechos fundamentales que fueron los que analizamos. Analizamos el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, al acceso a la justicia, desde la óptica de la situación de regularidad o irregularidad de las personas migrantes que se encuentran en el territorio nacional. La estructura del diagnóstico tiene varias características que quiero señalar a continuación. La primera de ellas se realizó con recursos de las universidades, se realizó un trabajo articulado, un trabajo en red, precisamente con estos socios que pudimos tener. Se generó un proceso de aprendizaje y reflexión interna y también concertamos las herramientas y unificamos las metodologías para el trabajo de investigación. Se evidencia así el respeto por los esfuerzos realizados al interior de los grupos de investigación que participaron en esta iniciativa. El libro inicia con una contextualización nacional, con el capítulo Nuevas realidades de los flujos migratorios, donde se realiza un análisis sobre lo que ha sido la política migratoria en el Estado colombiano a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que siempre hemos sido o tenemos la concepción de ser un estado de origen y no un estado de inmigración. En este sentido, buscamos abordar las respuestas institucionales frente a la migración en el caso colombiano, de cara a las necesidades de que se realicen esfuerzos que garanticen la coordinación en diversas zonas del país, pero también en varios países de la región latinoamericana. Dentro de los principales aspectos que podemos resaltar del texto, quisiera señalar solamente algunos de ellos en este capítulo. La dificultad para referirnos a una genuina política integral migratoria, toda vez que lo que tenemos son medidas de coyuntura que han buscado reaccionar y atenuar un poco los efectos de la migración en el caso colombiano, sin que podamos hablar de una política de Estado con enfoque de integralidad y tampoco de derechos humanos. Adicionalmente, analizamos desde una perspectiva internacional estas respuestas institucionales del Estado colombiano. No podemos olvidar que Colombia es parte de un importante grupo de tratados internacionales que buscan la regulación de flujos migratorios, entre ellos la Convención de Trabajadores Migrantes y sus familias como principal texto en esta materia. Las acciones que hasta el momento ha tomado el Estado colombiano las podemos dividir en dos grandes grupos. Un grupo tendiente a la regularización migratoria con una serie de permisos. Sin embargo, estas medidas tendientes a la regularización de personas vemos dentro del texto que son medidas temporales, son coyunturales y de corto plazo. Debemos tener en cuenta, y es una crítica que formulamos precisamente en el texto, que esta migración es una migración con ánimo de permanencia, se va a quedar probablemente décadas en el territorio colombiano y no podemos reaccionar con respuestas simplemente de mera coyuntura. Otro de los hallazgos que podemos tener en este capítulo es que el otro grupo de medidas son las tendientes a la acción humanitaria. Estas de atención humanitaria básicamente se enfocan en temas de salud, de educación, pero hay necesidad de fortalecerlas y adicionalmente de dar una transversalidad para la inversión social en poblaciones de destino, toda vez que de no ser así se nos generan conductas
constitutivas de discriminación y xenofobia. La investigación asimismo evidenció que las respuestas inmediatas se producen desde los entes territoriales, como es natural porque es básicamente la relación más directa que tiene el Estado con las personas migrantes. Sin embargo, muchas de estas actuaciones se realizan de manera descoordinada y sin un contexto nacional. Vemos como urgente que el contexto nacional se ponga claro para las entidades territoriales y así poder tener algo de homogeneidad dentro de lo que significa trabajar en la región, que es respetando también la diversidad de cada una de estas zonas territoriales. Son más amplios los hallazgos que tenemos en la investigación. Sin embargo, para hacerlo corto, quisiera básicamente resumir que es claro que el perfil migratorio en nuestro país está cambiando. Y desde este punto de vista debemos reconfigurar y resignificar la migración en el Estado colombiano. Ha llegado el momento de que lo hagamos y podemos con este texto extender una invitación para que pensemos en una construcción hacia los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que se encuentran en el territorio nacional. Le doy la palabra a la profesora Beatriz, que nos va a referir un poco sobre los diagnósticos de cada una de las 6 regiones del país que analizamos en el libro. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Esta es una conversación entre amigos y amigas. Quiero empezar reiterando algo que señaló María Teresa, y es la importancia del trabajo colaborativo. Indiscutiblemente, ese trabajo colaborativo marcó esta investigación y de allí los hallazgos que estamos presentando. Voy a hacer un pequeño recorrido por las distintas regiones que están allí representadas y lo que encontramos de manera muy puntual y unas conclusiones. La primera sección se llama Desde las Fronteras y empezamos por Cúcuta. Cúcuta fue la ciudad donde surgió este proyecto. En el año 2017 estábamos reunidos allí, la red Soy Jurídica, y dijimos, es muy importante hacer un trabajo sobre migración, y se unieron los esfuerzos de las diversas universidades. El liderazgo en el caso de Cúcuta lo tuvo la Universidad de Santander, pero con muchos aliados, incluso en Bucaramanga. El estudio que ellos hicieron se llama Migración en el Nororiente Colombiano, y allí se concluye algo muy importante, y es esa directa relación entre la posibilidad de regularización migratoria y el ejercicio de los derechos humanos. Es un elemento clave cuando ellos ya estudian, por ejemplo, lo que es toda el acceso a la salud y el acceso a los demás derechos. En el tema de salud, es indudable que en Cúcuta hay un tema muy grave que ha sido el tema de las cifras de morbilidad y mortalidad de personas venezolanas, especialmente mujeres gestantes. Todo esto generó, digamos, una política pública en esa materia, y hay unas buenas prácticas que identifica este trabajo. Por ejemplo, la relación interinstitucional entre el gobierno territorial, las ONG y las universidades. La creación, nosotros llamamos buenas prácticas normativas, creación de un consejo departamental de atención integral a la población migrante en una ordenanza del departamento. De igual forma, en materia de educación también encontramos buenas prácticas que amplían el acceso, por ejemplo, a los colegios, a todos los niños y niñas sin limitaciones. Y la ampliación, obviamente, de servicios de atención a mujeres gestantes y la vinculación al SISBEN de los niños y niñas que nacen en los hospitales de Cúcuta. Luego pasamos a Pasto, y entonces en Pasto fue la Universidad de Nariño la que nos acompañó. Fue un acompañamiento muy valioso. Ellos destacan que la situación de derechos humanos en la subregión del sur se ha visto agudizada con la llegada de los migrantes venezolanos, y que se han incrementado actividades como la migración irregular, la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Las cifras han crecido de manera evidente a partir del 2017, sobre todo en los puertos de control migratorio de Nariño y Putumayo. En relación con los derechos, hacen referencia sobre todo al tema de la informalidad migratoria y el tema del derecho al trabajo. Y dicen que allí se ha agudizado pues este tema. De igual forma, destacan el tema de acceso a la justicia. Han existido acciones muy interesantes de las universidades para apoyar campañas en materia de acceso a la justicia. De igual forma, se describen buenas prácticas humanitarias en el sector salud, calidad de atención a mujeres y niños. Allí también el tema de las mujeres gestantes es una prioridad.
campañas de vacunación, de distribución de alimentos, entrega de kits, hospedaje, aseo, etc. Y una buena práctica que se señaló fue en los encuentros binacionales que se han desarrollado para efecto de atención humanitaria a los migrantes. Sigo con Costa Caribe. En Costa Caribe realmente lo que más llama la atención es la atención a las mujeres gestantes. Ese ha sido, digamos, un elemento clave en las 3 ciudades que trabajamos, que fueron Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Se destaca esa buena práctica y ese trabajo positivo en atención a las mujeres gestantes en las instituciones de salud. En la parte ya negativa, faltan buenas prácticas, falta muchísimo el tema educativo, faltan políticas migratorias locales en esa zona, y el tema de la explotación laboral de los migrantes también es muy evidente. Continuamos con Bogotá. Bogotá y Soacha tienen 2 características muy importantes. A pesar de las dimensiones tan diferentes, ambas son ciudades de destino, y para el caso de Bogotá es importante ver cómo los aprendizajes que se han tenido derivados del desplazamiento forzado, de la atención a personas en condición de desplazamiento forzado, han permeado a la administración. Hay esfuerzos como la coordinación de diversas secretarías distritales con agencias internacionales, la creación de un registro social de migrantes venezolanos, y también en los centros de asistencia e integración a los migrantes. Para el caso de Soacha, también salud y educación son los temas más urgentes, y allí se destacan, muy importante, las actividades, pero falta muchísimo. Preocupa muchísimo en Soacha también el incremento de la xenofobia y las posturas sociales de rechazo a los migrantes. Es un tema preocupante que hay que atacar. Zipaquirá fue el más pequeño de todos los municipios, sin embargo, allí encontramos actividad muy valiosa de la administración municipal en respuesta a los migrantes, por ejemplo, tratando de priorizar todo el tema de los derechos de los niños y las niñas por sobre esa tramitología que usualmente tienen los municipios, desarrollando también acciones de acceso a la información sobre la migración y atención en salud. Tunja, ya vamos, pues digamos, finalizando en Tunja, es una ciudad de tránsito migratorio. Allí que destacaría yo básicamente que las mismas rutas, estamos en el bicentenario de la independencia, y las mismas rutas que usó el Ejército Libertador son las que hoy nuestros hermanos venezolanos están utilizando, transitando, caminando en búsqueda de nuevas oportunidades en Colombia. En Tunja hay muy buenas prácticas, sobre todo en el sector educativo, y unas prácticas sobre todo innovadoras, por ejemplo, en programas de restablecimiento de contactos familiares, llamadas gratuitas, acceso a internet. Hay buenas prácticas, un programa que es una tarjeta redimible por alimentos, y otras adecuaciones que en cada zona se han hecho para realmente hacer real la solidaridad. Pereira y Medellín son las 2 últimas ciudades que tenemos en el diagnóstico, y en esas ciudades lo que uno observa es que a pesar del ADN migrante que la cultura paisa tiene en nuestro país, se evidencian en Pereira y en Medellín comportamientos xenófobos y dificultades para el acceso a los derechos. Todavía no hay políticas públicas locales en esas 2 ciudades. Hay algunas buenas prácticas, sobre todo las brigadas jurídicas que se han desarrollado, y la personería de Pereira está impulsando una política pública. Finalmente, algunas conclusiones. Yo creo, como María Teresa, que es innegable que la realidad migratoria en Colombia se ha transformado. No es un tema transitorio, es una realidad demográfica, social y jurídica que debemos abordar y pasar de las medidas de coyuntura y bajo nivel a las normas permanentes que consoliden una real política migratoria. Nuestras ciudades nos muestran ejemplos muy valiosos, tal vez inexplorados, que no se han estudiado, porque siempre hablamos de la política pública nacional, y yo creo que tenemos que mirar también desde lo local esos esfuerzos de las políticas, en la construcción de políticas locales o esfuerzos normativos. Finalmente, creemos que la garantía de derechos humanos de los migrantes tiene que unirse
a la garantía de derechos humanos de los retornados. Y muchas de las acciones hay que hacerlas de manera conjunta, no olvidando que necesitamos generar redes a futuro para la protección de estas personas. Muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a nuestra comentarista. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. En primer lugar, agradecerles la asistencia y la invitación también. Para mí es un honor estar esta noche formando parte de este grupo. Bueno, yo lo que les voy a comentar son algunas cuestiones muy específicas del libro. Trataré pues de no ser reiterativa, son apreciaciones que pude ir anotando de cada uno de los aspectos que me llamó más la atención del texto. Antes de iniciar, sí quiero pues contarles que se trata de un libro que realmente refleja un gran compromiso y dedicación de un numeroso equipo de trabajo, y al ser un numeroso equipo de trabajo pues requiere muchísimo esfuerzo, y eso pues se refleja en el texto. Creo que el haber contado con el liderazgo de la Secretaría Técnica de la Red Sociojurídica y la coordinación de la Universidad del Rosario pues viene a reflejar esos buenos resultados del producto, que era algo que se necesitaba y se requería, y fue logrado. También pues es importante porque por este proyecto pues se puso en mesa de discusión un tema bastante importante que tiene una complejidad que ha traído esta coyuntura migratoria al país, y era importante pues hacerlo más visible y sobre todo de manera coordinada en este texto. Yo creo que el texto aporta muchísimas propuestas, inquietudes, aporta críticas, dificultades, retos, recomendaciones en materia migratoria. Creo que el texto es bastante bueno y nos da una perspectiva muy general de muchos temas diversos. Bueno, quiero ir haciendo las referencias a las que les decía. En primer lugar, pues el libro se compone de 5 capítulos, y el primer capítulo es muy introductorio. Sin embargo, en esta primera parte se hace un análisis, como ya comentaba la doctora María Teresa, de manera general a nivel nacional. Bueno, creo que este primer capítulo, las autoras hacen uso de informes, de documentos, de normativa, jurisprudencia y otros textos bastante pertinentes para poder darnos ese panorama general que realmente el libro necesita para presentar todo lo que es la realidad migratoria. Deja en evidencia las respuestas institucionales que ha tenido el país frente a la migración durante todo el tiempo de estudio. Igualmente recordar que es una cuestión que tiene una delimitación temporal, y las apreciaciones que hacen y los análisis son bastante fuertes en cuanto al sustento que lo requería. Bueno, en el texto, en la primera parte, se hace un recorrido bastante minucioso de elementos como conceptos, aspectos como lo que es el PEP, lo que es la tarjeta de movilidad fronteriza, y algunos elementos importantes y necesarios para poder comprender no solamente el tema, sino ir entendiendo cada uno de los capítulos que el libro nos va dando. Creo que esta articulación la fueron haciendo de una manera muy bien, pues el texto se puede ir leyendo de una manera muy fácil, y nos va dando aportes bastante interesantes. Bueno, luego quiero también mencionar que las referencias que se hacen de la jurisprudencia constitucional es un aspecto que considero que se trabajó de manera muy clara. Sin duda fue algo que se revisó muy cuidadosamente y de manera muy pertinente. Es un aporte muy valioso para el estado del arte en la materia en el país. Y bueno, en este primer capítulo las autoras concluyen y hacen propuestas interesantes. Sobre todo explican y dejan de manifiesto la importancia de que Colombia, por ser un país que es el que más recibe en este momento la migración venezolana, sea quien lidere y que impulse un programa de gobernanza global, y entre otras grandes propuestas. El segundo capítulo, pues como ya lo comentaba la doctora Beatriz, ya alude a lo que son fronteras, y acá pues vamos a hablar del nororiente colombiano y las demás. Voy a ir de manera muy rápido haciendo la alusión a cada una de ellas. En cuanto al nororiente colombiano del país, se inicia haciendo un análisis del contexto. Cada uno de los capítulos
Eso también es algo importante e interesante, pues nos va dando también un contexto de cada una de las regiones en las que se está analizando, y eso pues para las personas que no conocen y demás ya pueden tener una noción más fácil de qué lugar se trata y poder llegar a las conclusiones de una manera más sencilla. En el nororiente colombiano se deja en evidencia, según la priorización que ella se hizo, que en San José de Cúcuta existen muchísimas familias que se encuentran en factores de riesgo en términos humanitarios, y resalta la existencia de muchísimos pasos ilegales también que han sido identificados, y lo cual realmente es un riesgo muy grande para toda esta población. En este capítulo ellos hacen uso de una metodología bastante amplia, como lo hacen la mayoría de los capítulos. Ellos utilizan entrevistas abiertas a profundidad, tanto a funcionarios como a migrantes, y también pues hacen uso de informes, de doctrina y demás para poder complementar y fortalecer lo manifestado. Entre los primeros hallazgos también manifiestan que en la zona hay ciertos brotes de xenofobia, lo cual también se reitera en algunas de las otras regiones, y es un elemento de tomar en cuenta, precisamente porque es algo que tenemos que trabajar, y hay que trabajarlo pues desde el ciudadano de a pie, a partir de esa incorporación del otro en la población nacional es que se empiezan a ver los cambios. Luego, por otro lado, proponen algunas alternativas para el elemento de empleo, que es una cuestión importante, y la recalcan como trascendental, sobre todo porque al incorporarse tanto por elementos de trámite de títulos y demás, esas personas pueden incluirse e incorporarse al elemento laboral y poder aportar al país de una manera igualitaria, como lo hace cualquier persona que sea colombiana o que se encuentre en un estatus migratorio regular. Luego, en la región sur de Colombia ya se hace el análisis de Pasto, de Ipiales y de Tumaco. Ellos analizan un poquito pues la explicación del lugar, y también ellos dejan de manifiesto que luego de la firma del acuerdo de paz se evidenció un aumento en la presencia de clanes de narcotráfico, delincuencia común y otros. También hacen alertas sobre algunas muertes de líderes asesinados por hombres armados, y explican un poquito de cómo está este contexto de violencia en el lugar. Y que todo esto ha dado como resultado pues reclutamiento forzado, desplazamiento, explotación sexual de menores de edad, entre otros, por lo cual hacen un llamado urgente también al Estado para que ponga atención en este sector y en esta problemática en concreto. También en este caso de la región sur de Colombia no fue tan evidente las expresiones xenófobas como sí las pude constatar en el resto de capítulos. Y bueno, en cuanto a temas de trabajo, sí se da un panorama no tan prometedor, pues el desempleo es una de las principales problemáticas que afronta la población migrante cuando llegan al lugar, pero quienes se han regularizado sí aportan y dan pues ese granito en cuanto a lo económico, y eso pues es más fácil. Ellos también hicieron un análisis con los empresarios y patronos en la región, y la mayoría o el 100% de ellos manifestó estar muy de acuerdo con las funciones y las labores que han estado realizando la población venezolana en las distintas funciones. Y realizan algunas conclusiones también interesantes. Luego, otro de los acápites es la costa Caribe. Se hace primero un análisis de Barranquilla. En Barranquilla también se explica un poco cómo está la situación de los migrantes, los principales riesgos a los cuales ellos están expuestos y se deben de enfrentar. Luego realizaron también brigadas como muchos de los lugares que se pueden leer en el libro. Hicieron brigadas de atención a población en estudio, y arrojaron también conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, que las principales barreras son jurídicas y físicas.
En cuanto a discriminación, también concluyeron que está muy dividido. Hay personas que se sienten que han sido discriminadas, pero hay otras personas que no. Hay un poquito también de todo. Luego, en Santa Marta, se propuso también la caracterización de los flujos mixtos migratorios en el Magdalena, pero en relación con el derecho a la salud, que también lo hizo Cartagena. Ellos profundizaron más el tema de salud y ambas manifestaron la falta de información uniforme, pues hay instituciones que tienen una información, otras instituciones tienen otras y muchas veces no coinciden. Esto tanto para Santa Marta como para Cartagena. En el tercer capítulo ya se hace la referencia al centro de Bogotá, la región centro, y bueno, como la doctora Beatriz mencionó, se habla en primer lugar de Bogotá, que se hizo pues una metodología interesante, también se hizo derechos de petición a las autoridades del distrito, se hicieron mesas de expertos, entrevistas semiestructuradas, también se hicieron brigadas de atención a migrantes, entre otras. Aquí pues una de las principales retos, mencionan ellas en el capítulo, es la documentación. Pues el estatus migratorio es el principal impedimento para acceder al disfrute de los derechos fundamentales. El no tener la documentación es un impedimento y es prácticamente una exclusión y una imposibilidad para poder ejercer y acceder a todos los derechos a los que podrían tener acceso. Bueno, también yo anoté dentro de mis notas aspectos que coinciden con las doctoras, y es sobre todo esa respuesta que se está dando, que es muy de coyuntura, muy inmediata. Sin embargo, hay que pensar en lo inmediato, en lo que viene a futuro, y es importante pues realmente fortalecerlo. Este capítulo de Bogotá es un texto muy limpio y expone de una manera muy clara la situación de Bogotá, las acciones más destacadas de toda la población migrante, y una alusión a todos los planes y muchas acciones que se han estado realizando. Posteriormente se analizó Soacha. En Soacha las autoras exponen también de manera igual que las anteriores un panorama muy complejo. En el texto señalan que hay violaciones sistemáticas de derechos humanos, existe una ocupación informal e ilegal por inundaciones y remociones de tierra, y se dan fenómenos como inseguridad, como delincuencia, violencia. Además existe también un alto porcentaje de población desplazada, y esto pues también hace que ya la zona esté con algunas dificultades, y al presentarse también la llegada de población venezolana haga más difícil la situación. Luego llegan también a conclusiones muy buenas, y como ya lo mencionaron las doctoras, no existe una buena política pública, no existe en materia migratoria por parte de las autoridades locales y gubernamentales, y que también es necesario que existan cifras, que sean cifras actuales, que sean cifras que realmente reflejen la realidad para poder enfrentar la situación. En el caso cuando no se tienen cifras y hay un subregistro, es muy difícil hacerle frente a la situación porque no se sabe con real certeza cuál es la magnitud del fenómeno. Posteriormente viene Zipaquirá. Bueno, en el caso de Zipaquirá también pues se hizo un análisis interesante. Aquí ellos mencionan que la importancia de la regularización también, eso se reitera en muchos de los capítulos, y sobre todo pues que al no estar regularizados van a estar en riesgo ante explotación laboral, ante trabajo informal, ante un montón de elementos como la trata de personas y demás, que realmente es de ponerle atención y tomar medidas del caso. También en Zipaquirá se constató algunos elementos de intolerancia. Se decía que era sobre todo por un choque de culturas, en un momento tal vez por el incumplimiento de los contratos de arrendamiento. Otras personas manifestaban que también era porque venían a realizar trabajos que eran de los colombianos, pero sin embargo también se dice que el asunto puede tomarse con medidas desde lo estatal para evitar este tipo de
de enfrentamientos y de, digamos, de etiquetas que la sociedad les puede imponer por ser los otros, los extranjeros que llegan, y es un poco como un miedo al diferente, al que llega, al otro. Y bueno, y destacan como dificultad la violencia contra la mujer. Sin embargo, al igual que la mayoría de todas las regiones analizadas, las barreras mayormente detectadas aluden a los documentos y a la regularización. En eso sí que todas las regiones del estudio coinciden. Y luego está Tunja. En el caso de Tunja, se señaló que desde ahí se han estado buscando estrategias para dar oportunidades a los migrantes, principalmente a la niñez. Ha sido uno de los principales enfoques que ha tenido Tunja. Acá pues manifestaron que se han dado algunas acciones por parte sobre todo de los particulares en implementar hogares de paso, que sobre todo lo han realizado para apaciguar las dolencias y carencias de los migrantes. Quiero destacar también aquí en este acápite, en Tunja, que su análisis se refiere también, y lo hacen desde una mirada de los y las migrantes, pues son realmente quienes están viviendo esta situación, y la percepción puede ser distinta como es si la mirada fuera desde los nacionales. Este elemento y hacer este ejercicio que se hace desde Tunja creo que es importante para sensibilizar, y además fomenta la empatía con el resto de la población. Y bueno, ellos dejan una frase cuando ellos hicieron los ejercicios, el trabajo de campo, fue muy reiterada por la población venezolana, y se nos acabaron las razones para seguir en Venezuela. Entre las apreciaciones finales y en concordancia con la mayoría de las conclusiones de los demás capítulos del libro, está la necesaria creación de una política pública. Esto es reiterado en casi todos los capítulos, que afronte también el fenómeno en sus distintas aristas, incluidas las acciones de xenofobia que se han presentado, y que se hagan campañas bastante fuertes en este sentido. Y bueno, y en el Huila también se llevó a cabo una metodología diversa. Utilizaron derechos de petición, entrevistas y demás. No fue una tarea fácil, ellos hicieron una consulta, sin embargo las cifras que recibieron fueron unas cifras muy bajitas, por lo tanto ellos se fueron a la ciudad a recorrerla para constatar la veracidad de esto, y se dieron cuenta que efectivamente los índices eran muy bajitos, pero sin embargo este ejercicio que ellos hicieron señalan que les fue un poco difícil por el hermetismo de la población que estaban estudiando, la población venezolana. Luego hacen alusión al mercado laboral informal también, al tema de la prostitución y a la mendicidad, que son factores de riesgo a los que se enfrenta la población, sobre todo cuando está en situación irregular. Y bueno, en cuanto al cuarto capítulo, que ya es Antioquia y el eje cafetero, también se exponen algunos elementos muy generales sobre la situación de cada uno, el contexto tanto de Medellín como del eje cafetero, en concreto de Pereira. Se hace también uso de entrevistas y demás metodología importante, que también nos lleva a constatar lo que se ha estado diciendo, a escuchar también al migrante, a escuchar a las instituciones, las necesidades, las falencias que han tenido y demás. En cuanto al eje cafetero, ellos señalan en el tema de salud pública como un problema muy generalizado y que merece mucha importancia, sobre todo porque existen cuadros de desnutrición, también muchas mujeres que están en estado de embarazo que no han tenido los controles prenatales, personas con cáncer, con VIH, entre otros. Y bueno, ambas dejan también en evidencia algunas buenas prácticas, como lo hace en todos los capítulos, y algo importante de destacar es que las acciones que hace la organización de la sociedad civil son bastante importantes y merecen pues atención, precisamente porque son un vínculo, un puente importante para la población venezolana, y poder darles también ciertas ayudas que tal vez
por su irregularidad en cuanto al estatus migratorio, no acceden a lo estatal por miedo de ser deportados. Y bueno, y como quinto capítulo es algo muy, muy interesante, y es alusivo a los retos al fenómeno de movilidad humana transfronteriza provenientes de Venezuela, en donde abarca lo que es en concreto la apatridia. Y pues en este caso se hace alusión pues, a estos derechos de la infancia. Las autoras hacen algunas precisiones en el tema de la apatridia, explican un poco cómo fue pues, ese recorrido. Sin embargo, pues el estudio llega pues hasta 2018, y como de manera nada más como una especie de paréntesis, nada más mencionar que en este sentido el Estado colombiano ha dado también importantes pasos en la materia en cuanto a lo que a apatridia se refiere, y ha concedido la nacionalidad a niños nacidos en Colombia, hijos de venezolanos, para proteger sus derechos. Esto lo ha hecho por medio de la resolución 8470 de este año, en donde la registraduría señaló que los hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia desde el 19 de agosto de este año, 2019, hasta por 2 años más, o sea, el 2021, se les podrá reconocer como colombianos. Es una medida temporal y excepcional, pero es algo que es importante, sobre todo porque es una oportunidad para los menores de edad. Colombia es el único país de Sudamérica que no aplica el jus soli absoluto, es decir, que no otorga la nacionalidad por nacer en el territorio. El artículo 96 de la Constitución Política establece las condiciones para adquirir la nacionalidad, donde combina 2 criterios de atribución de nacionalidad por nacimiento. Por un lado está el derecho de suelo y por otro el de domicilio. Bueno, en conclusión, considero que el texto que se presenta hoy muestra un detenido y cuidadoso trabajo de análisis, una sistematización e integración de las acciones, estrategias y herramientas existentes en el país en la materia al año 2018. La estructura del texto es coherente y clara. Algunas de las preocupaciones que fueron señaladas hoy persisten. Sin embargo, otras avanzan con la esperanza de proteger los derechos humanos de la población migrante. Los aportes del libro son de actualidad y dan cuenta de muchas de las necesidades en el tema. Además, el analizar y hacer este análisis desde las regiones como tal, de un mismo fenómeno, creo que es algo de destacar, y la verdad es un texto que recomiendo, en el cual se aprende muchísimo y se lee con gusto. Bueno, tenemos espacio para un par de preguntas, por si alguien quiere preguntar algo a las autoras y a las editoras y a los comentarios. Buenas, pues primero que todo, felicidades con este importante trabajo. Tengo 2 preguntas. Una tiene que ver un poco con unas características del libro, pues, que se enfoca en las regiones, ¿no? Que hay una especie de el centralismo del Estado colombiano, pues tiene sus limitaciones y sus sesgos, y digamos que no lo he leído todavía, pero cómo el libro podría aportar o aporta algo a esa perspectiva centralista, ¿no? Digamos, se enfoca en las regiones, qué lecciones ofrece al gobierno, pues, que no puede dejar de ser centralista como lo es actualmente. Esa es una primera pregunta. La segunda, con un panorama así como tan diverso y tan rico que es el que organizan en este libro, hay algunos temas que antes no estaba, digamos, en la perspectiva de ustedes, que ahora ustedes ven como no, después de lo que aprendimos haciendo este libro, necesitamos ir hacia tal dirección. ¿Cuál sería la dirección, digamos, en términos de investigación, en términos de análisis, que abrieron justamente con este libro? ¿Qué lecciones podemos darle al algoritmo?
tema del centralismo y la descentralización, claramente nuestro Estado sigue siendo un Estado centralista, ¿cierto? Sin embargo, en este momento para el tema migratorio, creo que se necesita hacer uso de ese centralismo para organizar un poco lo que debe ser la política migratoria y orientarla hacia las regiones, sin desconocer que las regiones viven la realidad migratoria de una manera muy diversa, ¿sí? No es lo mismo el entendimiento de la realidad migratoria en las zonas de frontera que lo que puede ser precisamente en las ciudades del centro. Entonces creo que más que como criticar quizá el modelo de organización territorial del Estado, lo que podríamos derivar quizá de esta investigación es que sí tiene que existir un diálogo entre que somos un Estado centralista, pero que hay que atender necesidades puntuales de las regiones. Muchas veces cuando hacíamos esas reuniones de coordinación que las hacíamos por medios virtuales, porque era muy difícil como conjugar en un solo espacio a los investigadores participantes en el proyecto, algunas de las expresiones que ellos tenían de los coordinadores regionales era, a veces en los entes territoriales no sabemos qué hacer, o por el contrario estamos haciendo lo que podemos para poder atender a la población migrante. Entonces creo que con lo que tenemos que construir. Creo que es un momento donde precisamente por la inexistencia normativa, pues no sabemos ahora cómo irá a salir el proyecto que está radicado desde el 24 de julio en el Congreso, pero creo que se deberían generar iniciativas de construcción. Sí necesitamos el centralismo para que haya una irradiación en materia de competencias en la estructura de lo que debería ser el Sistema Nacional de Migraciones, pero sí se tiene que escuchar la voz de las regiones en el sentido de que hay particularidades y hay como prácticas heterogéneas precisamente para la atención a la población migrante. Eso es que sería lo que yo en particular creería, no sé. Pues puedo hacer un comentario, sí. Porque mencionas el proyecto de ley, pero el proyecto de ley está totalmente, esta perspectiva que acabas de señalar está totalmente presente. O sea, no hay nada sobre escuchar en la región. Sí, creo que la academia podríamos precisamente incidir en ese tipo de construcciones, porque sí sería básico. Sí necesitamos la estructura del sistema no está dada y no es claro para las regiones, pero creo que desde la academia sí podemos generar ese tipo de iniciativa. O sea, esa investigación puede servir para eso, es decir, que se entiende de manera diversa la migración en las diferentes zonas territoriales del país. Muchas gracias por la pregunta. Sí, yo complementaría tal vez el tema del derecho migratorio, que ha sido tradicionalmente visto por fuera de estos estándares de derechos humanos. Yo creo que el enriquecer la propuesta de regulación, el entender que hay dinámicas regionales también de regulación que son muy valiosas, y también pensaría yo que entender que hay que regular sin tantas barreras. O sea, pareciera que el derecho migratorio estuviera diseñado para ponerle dificultades a la gente, para impedir el acceso a los derechos, para generar muchos tipos de permisos, visas, etc. Disculpe. Entonces, creo que hay que reflexionar mucho sobre esas barreras, tratar de eliminar barreras y no de multiplicar trámites, que es lo que observamos en la práctica. No sé si tú... Sí, no, pues la diversidad en las regiones realmente se manifiesta en el libro y es evidente de la necesidad de ver la particularidad. Es imposible una generalización completa, pues cada una de las regiones tiene necesidades distintas. La frontera del sur no es la misma, no es lo mismo en Cúcuta que en Ipiales, tampoco que en el Huila. Todas las realidades son muy diferentes, en algunas hay xenofobia muy marcada, en otras no, en unas hay muchísimo trabajo informal, otras son ciudades simplemente de paso, llegan, se reabastecen, se quedan unos días trabajando y continúan su trayecto. Entonces yo creo que también es importante entender y escuchar lo que desde región se nos dice para poder dar una respuesta adecuada. Y la segunda perspectiva de investigación, creo que abre el panorama, ¿sí? Creo que en las regiones, de pronto el proyecto con los socios que tuvimos cumplió un efecto de concientización sobre la necesidad de que en la academia no solamente nos quedáramos estudiando el tema del desplazamiento forzado interno, sino que precisamente entendiéramos esa diversidad del perfil migratorio en Colombia. Que recuerde temas que debemos trabajar y que no están trabajados en el libro, pues por lo limitado que eran temas de tiempo, de recursos y también pues de la propia voluntad de los investigadores, es por ejemplo situaciones de poblaciones binacionales,
Ese es un tema que no se ha trabajado. Otro tema que no se ha trabajado es el enfoque diferencial indígena y los demás enfoques diferenciales, porque quizá las acciones, casi que puesto de manifiesto por el mismo gobierno, son orientadas a las mujeres y a los niños, y frente a las mujeres hay muchos vacíos, como por ejemplo salud sexual y reproductiva. Eso tampoco se ha estudiado y es un tema que es vital. El tema de los retornados también es un tema de investigación que creemos debería continuarse. Profundizar un poco en las dificultades de las medidas frente a la patria, porque a pesar de que sí de muy buena voluntad se pueden estar dando este tipo de medidas, pues le vemos ciertos defectos en materia de derechos humanos y el cumplimiento de tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. ¿Qué otro tema pudimos identificar? Son varios, hay muchos. Hay muchos, y tal vez complementando, porque no tengo mucha voz, es el tema de la garantía de derechos humanos. Es como un dilema, garantía de derechos humanos o mero asistencialismo, y eso nos pone a reflexionar sobre categorías nuevas o pues que no hemos explorado en migración. Por ejemplo, si vemos muchos trabajos en lo que podría uno denominar ayuda de emergencia. Entonces, para los caminantes, acceso a agua potable, algunos acompañamientos. Luego vemos algo también en ayuda humanitaria, que es como ese complemento de la ayuda de emergencia, pero lo que realmente deberíamos enfocarnos es en la acción humanitaria, que es realmente la sumatoria de esto con ese enfoque de derechos humanos. Entonces, es un concepto más amplio que incluye no solo la provisión de bienes y servicios puntuales, sino la garantía y la protección de los derechos de los migrantes. Y ahí yo creo que estaríamos como uniendo muchos elementos que se están dando. También me parece que hay que hacer toda una reflexión sobre los principios humanitarios y cómo se están aplicando en Colombia. Y en este caso de la migración, entender pues todo el tema de humanidad y solidaridad, neutralidad, imparcialidad, independencia, universalidad, y sobre todo hay muchos cuestionamientos sobre el tema de la ayuda humanitaria, y entender, por ejemplo, que ahí están muchos retos también para la investigación. Por ejemplo, reconceptualizar ese concepto de crisis, pues ese tema de crisis humanitarias derivadas de esas responsabilidades de actores nacionales, de actores internos y de actores internacionales. El tema también de ayuda, cómo ligar ese tema de la ayuda y el desarrollo sostenible, cómo también se podría trabajar algo muy importante, y es la evaluación de la acción de sin daño. O sea, y es un punto que en todas las organizaciones sociales, universidades e instituciones del Estado no es tan claro cómo actuar sin generar daño, y sobre todo permitiendo la participación de las personas migrantes, cambiando los enfoques y la manera como se trabaja ese tema. Sí, pues yo a lo mejor agregaría como importante los riesgos a los cuales se enfrenta la población migrante, y ahí lo vinculo con lo que es trata de personas. Todo lo que es el reclutamiento forzado, pues no en todas las regiones del país se da, pero hay regiones en las cuales es alarmante cómo están reclutando y demás. Creo que eso sería interesante también analizar todos estos riesgos, desde la explotación laboral, la explotación sexual de menores de edad, y un montón de temas que son riesgos para la población migrante, sobre todo la población que está en situación irregular. Sí, gracias. Felicitaciones por el trabajo realizado, pues es tema que apasiona en particular a María Teresa. Y le quisiera preguntar si dentro de la investigación, así como ustedes detectan que desde las regiones se reacciona de manera distinta frente al fenómeno, la reacción también puede depender de la caracterización de la población migrante que llega a una u otra zona. Ya lo decía Natalia, una variable es si tiene vocación de permanencia o simplemente de paso, pero también si uno los filtrara por aquellos que tienen vocación de permanencia, pues no es lo mismo pensar en si le llegan mayormente adultos mayores, a si le llegan madres jóvenes con niños. Entonces hay algunos patrones que permitan caracterizar la población que llega, que regionalmente esté diferenciada, mayormente en una zona llegan de este tipo y mayormente en otro, porque eso también define el tipo de política pública a asumir, no solo por la capacidad de respuesta desde la región, sino por el tipo de población que hay que atender en función de esa caracterización.
Esa sería mi pregunta. Pues yo creería que en la investigación nosotros no llegamos a hacer una perfilación de exactamente cuáles eran las personas que estaban en los territorios, pero sí yo creo que en mi caso particular, la profesora Beatriz pues me complementará o me corregirá, creo yo que más que frente a si va a ser una población de tránsito o de destino, se trata de la condición económica de la persona que está llegando al territorio de destino. Yo ahí casi que me sumaría a esa posición de que hay más aporofobia que xenofobia. O sea, no es el miedo al extranjero, sino es el miedo al pobre, a la pobreza. Entonces, como las personas migrantes necesitan asistencia humanitaria, creo que en el Estado colombiano todavía tenemos muchos déficits en materia de asistencia social de población nacional. En ese sentido, cuando llega la población migrante, pues claramente la gente va a sentir una competencia por oferta institucional, por puestos de empleo, por atención en salud, y infortunadamente se desarrolla también un imaginario colectivo de que siempre el extranjero va a llegar a ocupar lo que le debería corresponder al colombiano. Entonces pienso yo que es más un temor desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la construcción de la política pública. Creo que hay que hacer medidas de transversalización en inversión social, que cobijen, lo hablábamos esta mañana precisamente, que cobijen tanto a los nacionales como a los extranjeros, ¿cierto? Que sean medidas que no estén diferenciadas por el origen nacional, sino medidas enfocadas a población vulnerable. Y población vulnerable hay población nacional, pero también hay población extranjera. Entonces creo yo que eso podría ser, por ejemplo, desde el punto de vista de los derechos humanos, una política que podría reducir esos índices de temor, de sospecha que se generan en torno a lo que es la migración. Pero sí, en la investigación no llegamos hasta poder tener unos perfiles y unas caracterizaciones muy puntuales, porque incluso ni siquiera el registro administrativo de migrantes venezolanos ha llegado a hacerlo. Creo que lo que más se aproxima a tener unos perfiles claros son los informes y la encuesta del Banco Mundial, que donde más o menos nos dice que hay. Pero quizá que si lo vemos en perspectiva histórica, creería yo, las primeras olas migratorias provenientes de Venezuela eran muy bienvenidas, porque era capital, era inversión para el país. Ahora tenemos otras olas que son de asistencia humanitaria a personas que necesitan protección, no solamente internacional, sino también protección económica de parte del Estado. Entonces creo que ahí sí cambia un poco lo que es la recepción de la población de destino. Yo tengo una pregunta antes de irnos, y es que en el libro se expone que si bien algunas zonas tienen políticas claras para la atención a los migrantes tienen temor frente al Estado y acudir a las instituciones, ¿no? Porque sienten que los van a deportar y que pues en consecuencia van a perder como los pocos beneficios que ya tienen en Colombia. ¿Cómo solucionar ese temor de la población migrante frente a las instituciones del Estado? Yo qué te diría, yo creo que en las regiones es más fácil que en Bogotá, y eso sí lo evidenciamos en los diagnósticos. Hay unos servidores públicos, unos funcionarios en región que prácticamente se han puesto la camiseta de los derechos humanos, han hecho acciones de verdad impensables en otros escenarios para garantizar acceso, por ejemplo, a medicamentos o atención médica a personas con enfermedades graves, catastróficas, etc. Es un tema que no solo tiene que ver con las migrantes, sino con la institucionalidad nuestra y con su mirada de respuesta a derechos humanos. Igual, no solo frente a los migrantes, frente a las personas en condición de desplazamiento, frente a las víctimas de la violencia. Es un cambio de mentalidad que hay que trabajar en el Estado colombiano, que en regiones más fácil, en algunas regiones se logra más fácilmente, pero sí creería yo que hay que hacer un trabajo muy fuerte sobre esa conciencia de que son servidores públicos y que su tarea está enfocada a derechos humanos. Cuando cambiemos un poco ese chip, podría lograrse un cambio también de actitud y menos temor frente al Estado. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta publicación académica, bastante interesante. Y pues unas cosas que digamos, sonando fue el tema, digamos, como Colombia tiene unas obligaciones internacionales humanitarias, como lo mencionó la doctora María Teresa, pues la Convención de Protección a los Trabajadores y las Familias del 90, pues incluye unas obligaciones internacionales. Y digamos, leyendo hace poquito un texto que, bueno, una pequeña investigación que hizo el Brookings Institute de Washington, que se llama una proyección de la migración venezolana, han salido más o menos 4 millones de personas y se especula que alrededor de 8 millones
4 más de millones el año que viene. Entonces, digamos, países latinoamericanos como Chile, Ecuador y Perú han tenido políticas migratorias mucho más estrictas o más estrictas con respecto al control fronterizo. Colombia y Brasil son las que tienen políticas mucho más laxas, que no significa que esté mal, pero tienen políticas mucho más laxas. Entonces mi pregunta va encaminada es cómo tratar de equilibrar esas obligaciones internacionales humanitarias con el control fronterizo, digamos, en una eventual proyección migratoria para los próximos años. La migración es un problema global, o sea, claramente un solo país no puede entrar a resolver todo lo que se deriva de un éxodo masivo como el que se está presentando proveniente de Venezuela. Esa es la gran pregunta para el mundo, no solamente en el caso de los venezolanos, sino también en el caso de la migración que va de Siria hacia Europa. Cómo conjugar de una manera asertiva lo que es el control de las fronteras y una migración segura, ordenada y regular versus esos, digamos, compromisos internacionales. Creo que el derecho internacional le ha dado, la balanza se le ha inclinado más a los estados y es precisamente con dejarles dentro de ese margen de discrecionalidad y del uso de su soberanía configurar los términos de una política migratoria. Un estado válidamente puede establecer esos controles. Internacionalmente no va a tener ningún tipo de responsabilidad porque incluso la propia Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial permite hacer distinciones entre ciudadanos y no ciudadanos. Entonces casi que tiene legitimado hacer ese tipo de distinciones que para mí, en mi juicio, pero es una opinión, yo creo que de pronto Juan Manuel ahí podría también dar su posición, para mí es una discriminación prohibida legitimada por el derecho internacional, porque es precisamente permitir, a través de un tratado internacional, que los estados hagan, pues para mí discriminaciones, lo que llama distinciones, en perjuicio de los extranjeros, y ahí se anclan las políticas migratorias. Entonces, claramente, un Estado no estaría incumpliendo ninguna obligación internacional cuando establece ese tipo de controles migratorios restrictivos. ¿Qué incumple a mi juicio? Más un valor moral derivado de la Carta de las Naciones Unidas, que es que el derecho internacional tiene 4 pilares: dignidad humana, igualdad y no discriminación, libertad y solidaridad. Para mí estaría incumpliendo la dignidad y la solidaridad. Y también estaría en tela de juicio la igualdad y no discriminación, en el sentido de que el derecho internacional no tiene solamente que servir para regular fronteras, sino tiene que servir también para generar una política de solidaridad. Y si entendemos la migración como una realidad global, los estados deberían comprender que las personas no migran siempre voluntariamente y menos motivadas por circunstancias como lo que sucede en el caso de Venezuela y en el caso de Siria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar acciones con la vía de la cooperación internacional para, por ejemplo, opciones de distribución de cuotas migratorias territoriales y geográficas. Creo que los estados deberíamos comprometernos con eso. Obviamente es súper difícil. Las posturas ideológicas de los gobiernos que se encuentren en cada país incidirán de manera positiva o negativa en esa toma de decisiones. Entonces creo que desde el punto de vista internacional los estados están blindados porque el propio derecho internacional no ha dado el paso hacia comprometerse a un verdadero discurso de igualdad donde el origen nacional no sea un aspecto que todavía conserva la soberanía de los estados. Eso es como lo que yo creo que sí. Solamente quisiera añadir a eso que estoy totalmente de acuerdo, que hay una tendencia dentro de ese marco, hay una tendencia a ver la migración como una abnormalidad, por un lado, pero cada vez que es más fuerte esa tendencia, se vuelve una negación de una realidad. O sea, la gente cruza fronteras legalmente, ilegalmente, se quedan, se casan, se reproducen, etcétera, se mezclan, y eso es una realidad. Y a veces los estados, los países, y eso se nota mucho pues en los más xenofóbicos y en los más aporofóbicos, tarde o temprano tienen que aceptar esa realidad. Entonces ahí esa dinámica también. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Algunos avisos antes de irnos. El primero, pues bienvenidos siempre a nuestros eventos de presentación del libro que hacemos acá en esta sede de la librería Lerner y también en la sede del norte para que asistan siempre. También hoy las profesoras estuvieron en nuestro programa de radio que se llama Las Voces del Libro y allí discutieron temas diferentes a los que hablamos aquí en esta conversación. Entonces, para que lo escuchen, Las Voces del Libro por Rosario Radio. Y finalmente, pues no menos importante, invitados todos a que si todavía no tienen el texto, aprovechen y lo compren hoy. La librería nos ofrece
ofrece un descuento especial, entonces bienvenidos siempre. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias.